buenas tardes, muchas gracias por venir. Supimos que el aguacero pudo haber demorado a varios de nuestros visitantes a la conferencia. Entonces, en nombre del Banco de la República, queremos darle las gracias y la bienvenida a esta conferencia. La conferencia de hoy de Juan Carlos Pérgoles y la conferencia de la próxima semana de Mario Yursi Durán están en el contexto de las actividades que apoyan la exposición Urbes Mutantes, que registra la ciudad latinoamericana a través de la fotografía. Y en el día de hoy pues tenemos el privilegio de tener a Juan Carlos Pérgoles, al profesor Juan Carlos Pérgoles y al maestro de muchos de nosotros en la universidad. Acerca de la conferencia que en el día de hoy señala Walter Benjamin que el historiador actúa sobre dos momentos: la interpretación del recuerdo y la emoción del despertar, con el sueño aún todavía fresco. Con ese marco teórico se analiza la modernidad de principio del siglo XX como deseo de la comunidad en las ciudades colombianas y en particular el referente de Bogotá, comparada en este caso con Buenos Aires. Esta primera modernidad se la confronta con la de los años 50 en estas mismas dos ciudades. Me permito presentar a Juan Carlos, que para muchos ya es muy conocido. Juan Carlos Pérgoles es arquitecto de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, magíster en Teoría e Historia de la Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, docente de pregrado en Teoría e Historia de la Arquitectura en la Universidad Católica de Colombia, docente en la maestría en Teoría e Historia del Arte y la Arquitectura y la Ciudad en el doctorado de Arte y Arquitectura en la Universidad Nacional de Bogotá, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia y profesor actualmente invitado en la especialización de Patrimonio en la Universidad de Barranquilla. El bagaje de Juan Carlos en el tema de la ciudad latinoamericana ha sido largo y creemos que es la persona más autorizada para que a partir de este tópico de su conferencia nos pueda ilustrar un poco más el tema de los paralelos entre ciudades latinoamericanas. Les damos las gracias a Juan Carlos, les damos las gracias a ustedes por estar con nosotros y me permito dejarlos con Juan Carlos Pérgoles. Y muchas gracias. Efraín, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Y la charla está estructurada a partir de dos procesos de investigación que hemos desarrollado con el grupo de investigación que tenemos en los últimos años. La primera investigación se llama la modernidad como deseo en las ciudades republicanas en Colombia, con la intención de mostrar que la modernidad no solamente ha sido en la historia una actitud política, una consecuencia económica, sino que ha sido la concreción de un anhelo, de un deseo, sentirse modernos, ser parte de un mundo que está cambiando. Por eso la presentación de la charla tiene esas imágenes. La de arriba, muy conocida, nuestra Plaza de Bolívar, a principios del siglo XX. La de abajo, la Plaza de Mayo de Buenos Aires, también a principios del siglo XX, con el primer Teatro Colón. Y las dos imágenes segundas que coinciden en un día de piso mojado, que le da un aire muy bogotano, sobre todo en la primera, que es nuestra Plaza de Bolívar. En los años 50, esa ciudad ya
armándose como un proyecto de metrópoli. Lo mismo la imagen de Calle Florida en Buenos Aires en esos mismos años. ¿Por qué este tema? No sé, pienso que los que nos criamos en el movimiento moderno, en la arquitectura, los que nos criamos cuando todavía la modernidad era un símbolo, hemos entendido que la modernidad, más que un lenguaje, más que una actitud parcial referida al arte o a la arquitectura o a la literatura, la modernidad es un modo de vida, es sobre todo ese sentirse moderno. Es la concreción de un deseo, es la concreción de ese impulso hacia algo que no es, como todo deseo, algo que no está en nosotros y que lo encontramos afuera, es decir, una pulsión en términos más psicoanalíticos hacia algo que anticipa una satisfacción. Por eso en esta charla, en estas dos investigaciones que hacía referencia, hemos utilizado una serie de categorías que a primera instancia parecerían ser no comunes en procesos de investigación. Una de esas categorías es el gusto. ¿Por qué no referir nuestra investigación a esa observación del gusto en las sociedades? Y vamos a encontrar que el gusto, como resultado de un proceso semiótico, es decir, de un proceso de significación, pasa tanto por el impulso hacia lo nuevo como por el reconocer significancias, es decir, reconocer significados desde el ser de cada uno, desde el inconsciente de cada uno. Esa es la idea con la que vamos a mirar estas ciudades, estas dos ciudades, y en referencia a otras ciudades colombianas en esta charla. Esa idea de ser parte de lo nuevo, de ser parte de lo que está ocurriendo, sentirse parte de una modernidad, crea un ambiente, crea un espíritu, lo que llamamos el espíritu del tiempo. La palabra alemana Zeitgeist, es decir, esa atmósfera que hace que uno pueda identificar qué fue lo moderno en el año 50, qué fue lo moderno en los años 30, qué es lo moderno hoy, qué es lo que está en el discurso, en el espíritu de este momento. Con esas intenciones voy a arrimar el equipo para estar más fácil. Gracias, para cambiar las fotos, sí. Y con ese marco de referencia, quisiera hablar de dos momentos en los que la idea de modernidad fue muy fuerte en las sociedades latinoamericanas. Uno, a principios del siglo XX. A principios del siglo XX, pensemos todo lo que había ocurrido en esos últimos años. La consolidación de las independencias, las migraciones externas que llegaban o no, más o menos, a los diferentes países. Fue el primer crecimiento de las ciudades, el paso de las aldeas coloniales, jóvenes ciudades republicanas, a conformarse como verdaderos centros que organizaban el territorio. ¿Qué ocurrió en Colombia? Para entender esa modernidad, en Colombia, principios del siglo XX, no podemos olvidar de muchos años antes, mediados del 19, del gobierno de Mosquera, el decreto de desamortización de bienes de manos muertas,
por medio del cual el Estado colombiano expropia bienes de la Iglesia y pone a funcionar sus instituciones en esos bienes, en esos edificios. Entonces, cuando nos preguntamos por qué México o Buenos Aires o Santiago tienen sus instituciones gubernamentales en edificios republicanos y Colombia los tiene en edificios modernos, pues ahí está la respuesta. Mientras en Colombia las instituciones funcionaban en los edificios expropiados por Mosquera, en los demás países había que construirlos. Cuando los edificios expropiados en Colombia ya no dieron abasto, el Estado comenzó a construir, ya estaba la arquitectura moderna. Entonces, en Colombia los edificios institucionales, gran parte son modernos. El resto de América Latina, vamos a ver que en su gran mayoría son republicanos. Esa es la... bueno, ¿qué otra cosa ocurrió? Fin del siglo XIX, Colombia, fin de la Guerra de los 1000 días, el país tranquilo. Eso va a incidir gobierno de Rafael Reyes, 1904. Va a haber plata, la indemnización por Panamá. Y va a haber otra serie de factores determinantes. El gusto de Rafael Reyes por la arquitectura afrancesada, la llegada al país de Gastón Lelars, en fin, todo un contexto que va a estar presente en la observación que hagamos. Vamos a ver otra modernidad, que es la de mediados del siglo XX. Es mucho más parecida en todos los países latinoamericanos. Fin de la Segunda Guerra Mundial, desplazamiento del centro de referencia de la tradicional Europa a la novedad Estados Unidos. Eso va a implicar toda una reorganización geopolítica, las relaciones económicas de dependencia, de participación, van a orientarse hacia otro lugar del mundo, industrialización, por distintos motivos, migraciones internas, por la industrialización en algunos países, por el desplazamiento, por la violencia en nuestro medio. Por distintos motivos, las migraciones internas van a aumentar el tamaño de las ciudades. Y otros dos aspectos a considerar: la presencia de gobiernos populistas en muchos países y el desarrollo de una sociedad de consumo. En ese contexto que vamos a mirar esas modernidades, vamos a referirnos a dos conceptos teóricos. Uno es esa idea que citaba Efraín en relación a Walter Benjamin, ese señalamiento que hace y que también precisa Susan Buck-Morss en su texto, en ese paso de entender la fantasía de la modernidad como un mundo de ensueños, pero un mundo de ensueños que tiene un despertar repentino. El otro concepto viene de la semiótica y del deseo, viene de Julia Kristeva. Esa idea de deseo colectivo, esa idea que la significación no es solo un elemento formal, sino que es un elemento formal filtrado por el inconsciente del observador. Al hablar de ciudad, hablamos de un inconsciente colectivo, es decir, lo que señalábamos como un impulso hacia algo que la comunidad no encuentra en sí mismo y encuentra hacia el exterior. Bueno, para la primera parte, la primera investigación, partimos de observar los ensueños de Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Ahora vamos a ver en qué se expresó cada uno y se concluyó con el despertar que señala Benjamin del ensueño de la modernidad en el más conocido, en el más violento episodio de la lucha obrera en Colombia, la matanza de las bananeras, Ciénaga, el año 28.
observamos también el deseo en todo momento, ese impulso hacia esto que estamos llamando modernidad. Miremos en distintas partes de la charla algunas referencias literarias. Los escritos de Eugenio Díaz, que están perfectamente recopilados en ese libro de Procultura. Miren la Bogotá que describe Eugenio Díaz, 1870 y algo aproximadamente, publicado en general en forma seriada en la época. Una ciudad de río, de acequia, de pilas de agua, de fuentes públicas, una ciudad de algunos molinos que mueven la maquinaria con el fuerza hidráulica. Entre la Arboleda, la Quinta de Bolívar. Comparémosla con este otro párrafo del libro El rumor del Astracán, de Ariel Bibliovich, y parece que estamos hablando de dos ciudades. El cambio en Bogotá fue notable. Un recorrido por la Avenida Jiménez, la arquitectura, el comercio, las luces, el movimiento de la gente, señoras paseando, mirando vitrinas, manteles importados. Otra ciudad. ¿Cómo consiguió Bogotá concretar su modernidad en menos de 50 años, 60 años? Imaginemos esa Bogotá de mediados del 19, una ciudad botada, una aldea botada acá arriba en esta sabana, lejos del mundo. El mundo estaba más allá de la sabana, más allá de la tierra caliente, más allá del río, más allá del puerto, en el océano. Lejísimo. El mundo llegaba por referencias, por imágenes, por gente que había viajado. ¿Cuál era el deseo de la sociedad bogotana? Pues integrarse a ese mundo que estaba más allá del altiplano, más allá de toda esa secuencia de territorios que comentaba. Sentirse parte de las imágenes que llegaban, de los relatos que llegaban. Tal vez es los dos primeros personajes modernos. De hecho, que uno fue Mosquera, y hay que tener un sentido de modernidad muy grande para pensar que en una manzana donde solo existían 26 chicherías se puede construir un edificio neoclásico como es el Capitolio, con la monumentalidad que exige representar a todo un país. El otro personaje que me gusta citar es Juan Manuel Larrubla, comerciante, vecino de la ciudad, que después del terremoto de 1823 reunió a todos los propietarios de esa manzana frente a la Plaza de Bolívar, donde está el mercado, y construyó el primer edificio moderno, un edificio que tenía las salas del consejo, tenía comercio, tenía consultorios, tenía vivienda. Edificio que se incendió en 1900 y en 1904 Gastón Lelars construye en el mismo lugar el actual edificio Liébano, con el resultado de esa imagen, plaza transformada. Y algo más interesante, la idea del Estado va a salir del marco de la plaza y se va a instalar en el lugar más moderno de la ciudad, ese lugar que satisfacía el deseo de modernidad. La Avenida Jiménez, allí donde se estaba entubando el río, y allí Gastón Lelars construye la vieja gobernación de Cundinamarca. Pero el anhelo de modernidad pasa no solo por la arquitectura, por las obras del Estado, pasa también por el comercio, por la vida cotidiana.
Tendríamos que hablar de la exposición del centenario aquí en el Parque de la Independencia, pero miremos este detalle. La construcción del pasaje Hernández, aquí en la octava, podemos ir a verlo, ahí está. Esta es la imagen actual del edificio y esas tres fotos corresponden a la revista Cromos de marzo del 18. Miren lo que dice Cromos, un ejemplo de la nueva estética, del confort, de la higiene y del goce de vivir en la ciudad. ¿Cuándo se había hablado de goce de vivir en la ciudad? Pues vivir en la ciudad era gregariamente, por convivencia, factible. Vivir en la ciudad era económicamente posible. Vivir en la ciudad podía ser seguro, pero que de pronto se diga que vivir en la ciudad es un goce, ahí hay un signo de modernidad tan grande como en la imagen anterior. Pensar que abajo del edificio Líbano existían comercios de productos ultramarinos, un lugar netamente femenino. Por primera vez, Bogotá tiene un espacio para la mujer, el andén del Líbano con sus comercios. Vean cuántos signos de modernidad simultáneos. Por una parte, la incorporación de la mujer a la ciudad. Por otra parte, el goce de vivir. Miren la foto del medio, la sociedad bogotana con todo el closet encima. ¿Cuándo ocurría eso en la ciudad? Toda parece una inauguración en el Parque de la 93, pero es en el pasaje Hernández con la sociedad bogotana en pleno. Se está comenzando a formar la ciudad cachaca, es decir, la ciudad moderna. Esta que concreta Alberto Manrique Martín en 1926 con la construcción de la Plaza de Bolívar, esa con las 4 fuentes, la gran plaza cachaca, de las imágenes de los personajes bogotanos con gabardina, con paraguas, como para el día de hoy, y moviéndose allí alrededor. Ahora, miramos esta. Aquí la sociedad bogotana concreta su anhelo de modernidad. ¿Vemos algo moderno en esa foto? Yo creo que no, que todo lo que se ve en la foto de abajo es neoclásico, es decir, viene de las escuelas de bellas artes europeas del siglo XIX. ¿Qué concretó la sociedad bogotana ahí? Su ideal de modernidad. ¿Cuál era el ideal de modernidad? Llegar a ser la Atenas sudamericana. El lenguaje neoclásico allí está presente. Miremos, en Medellín el deseo va a llevar a una respuesta totalmente diferente. Esto son unos párrafos de Frutos de mi tierra, el lindísimo libro de Tomás Carrasquilla, y empieza describiendo a Medellín con mozos de buen tono ecuestres que sacan los potros. Es decir, comienza describiendo un contexto rural. Y luego casi se burla de las francesas antioqueñas, es decir, las mujeres antioqueñas contemporáneas, modernas, que se incorporaban a la moda que veían que llegaba de París. Y describe la ciudad. No es muy distinto a la ciudad que puede describir Baudelaire, es otro contexto, pero la intención subyacente es la misma. Podía ocurrir en las calles de Medellín, o en las calles de París, o en la Nevsky de San Petersburgo. El deseo de modernidad de Medellín encontró su satisfacción importando aquella primera arquitectura de Nueva York
mientras Bogotá miraba a París, Medellín miraba a Nueva York, aquellos edificios que no son muy significativos, sin embargo, armaron una ciudad nueva, una ciudad moderna. La primera modernidad en Medellín va a traer un rasgo nuevo, una arquitectura de comercio en el primer piso, vivienda en los pisos altos. Ese comercio tenía vitrinas. Pensemos que en nuestros comercios de la sabana, cundiboyacenses, de principio de siglo, sencillos huecos en el primer piso, con puertas sin ventanas, abiertos al exterior. Aquí aparece el concepto de vitrina, el paseo. También llega la arquitectura neoclásica para bancos, para instituciones, pero el gran salto al ideal de modernidad de la sociedad de Medellín la va a dar Agustín Babaerts, el arquitecto belga que construye la gobernación, el Palacio Nacional, el Hotel Junín, en la esquina de Junín y la playa, donde hoy está la torre de Coltejer. Todo esto, ¿por qué llegó? ¿Por qué apareció? Por ese afán de comercio, de pensar que el futuro, la modernidad, estaba en el comercio. Miren que de eso en Bogotá no se habló, aunque apareció de una forma más sutil, pero la fuerza que tiene el comercio como detonante del deseo de modernidad en Medellín es fantástica. Miremos un segundo el contexto colombiano de esa segunda mitad del siglo XIX, cuando Colombia se define como productor de materias primas, bienes tropicales y a la vez importador de productos elaborados. Eso cambia la ocupación del terreno. Viene toda esa época de la colonización de laderas, el tabaco en Ambalema primero y después en la costa, en Ciénaga. Todo es posible por una nueva tecnología, el vapor, que va a mover barcos y va a mover ferrocarriles. El río Magdalena va a ser el gran eje donde se mueve la vida de Colombia. Y los puertos van a coger una importancia inusitada, porque por ahí van a salir los productos del territorio y van a llegar los productos manufacturados. Miren esto. Y vamos a entender la modernidad en las ciudades de la costa. Es evidente que el canal del dique como vía fluvial es compleja. El sedimento le quita calado, entra sedimento por el río Magdalena, el cruce de ciénagas dificulta los movimientos y Cartagena pierde importancia como gran puerto del territorio nacional. Y miren la descripción. Estos tres momentos que cita Vergara y Vergara en las tres tazas muestran perfectamente la transformación del contexto. 1813, los momentos de la independencia. Se convidaba a tomar una taza de chocolate en taza de plata a las casas. Había baile, alegría, elegancia y decoro. 1848, mitad del siglo XIX, se convidaba a tomar una taza de café. Ya estamos en presencia de la Colombia exportadora, la Colombia productora que empezaba a cultivar y a exportar café en esa expansión de colonización de laderas. Pero el café se toma en taza de loza. Había bochinche, juventud, cordialidad y decoro.
más avanzado del siglo XIX, lo que se convida es a tomar una taza de té. Y ahí está la referencia al mundo europeo. Té en familia, hay silencio, equívocos indecentes, bailes de parva, ninguna alegría y mucho tono. Y es una sociedad moderna. Eso aspiraba la sociedad colombiana, entendiendo su inserción en la modernidad. La referencia a Vergara y Vergara es lindísima. Todas las mujeres hablaban de la guerra de Austria y de la política de Napoleón. Todos los hombres hablaban de la moda de París. No solo es un cambio de puntos de vista, es una integración de la mirada a un mundo en su totalidad. Ante la pérdida de importancia de Cartagena como puerto, ante la importancia que cada momento cobra Barranquilla, el deseo de la sociedad cartagenera va a ser incorporarse a una modernidad que les permita recuperar las tradiciones que antes había tenido la ciudad. Miren qué contradicción. Queremos ser modernos para volver a ser importantes como antes. En el entorno del actual Camellón de los Mártires, en origen de ese istmo que unía la Plaza Fuerte con el arrabal de Getsemaní, comienzan a armarse todas las imágenes que para los cartageneros van a simbolizar su modernidad. El primero, el Camellón de los Mártires, el lugar donde fueron fusilados los próceres, allí donde estaba el mercado que acogió el grito de independencia de 1811, con las estatuas, los bustos de los próceres y la escultura central donada por las damas cartageneras. Luego, el parque, diseñado por el catalán Malavet, Parque del Centenario, todavía lo podemos ver, uno de los parques republicanos más lindos de América. Dos aspectos de la recreación urbana: el paseo en el camellón, en el parque. Aspectos funcionales: la estación del ferrocarril. Se quiere reemplazar el canal del dique por un ferrocarril paralelo que vaya hasta Calamar. El ferrocarril de Calamar, ahí está la estación. Todo en el mismo lugar, todo alrededor de ese pequeño espacio que estaba desocupado y que permitía sellar ahí los impulsos de modernidad. El mercado de Jaspe, 1904, que después fue demolido para construir el centro de convenciones. Todo en torno al puerto de los Pegasos. ¿Cuál es el último elemento que necesita una sociedad para sentirse moderna? El club, allí donde se participa iguales con iguales. Esa idea de exclusividad que viene incorporada a la idea de modernidad. Y allí aparece otra vez Gastón Delarge, el que habíamos visto construyendo el Líbano, aquí en Bogotá, construyendo el Club Cartagena, actualmente abandonado en esa cuadra republicana que vemos al fondo de aquella imagen, donde están todos esos símbolos de modernidad. Miren qué lindo esto en el tomado del amor en los tiempos del cólera, donde se oxidaban las flores y se corrompía la sal. Aquella Cartagena primera, de los primeros tiempos que se narran en el libro. Las calles lodazales, en verano polvo invisible y en invierno pantanos. Esa ciudad, previa al desarrollo de esa modernidad en torno a ese lugar intermedio entre la ciudad y Getsemaní, comparémosla con este relato que ya mira hacia la actual zona de Boca Grande. Las calles siguen siendo polvorientas, en verano, pantanosas en invierno,
pocas casas entre jardines frondosos. Es la idea de la modernidad en la ciudad, es la idea de los espacios particulares rodeados de verde. Es aquella primera Boca Grande, con villas como pudimos ver acá en Bogotá, en Teusaquillo, una ciudad hecha para desalentar los enamorados furtivos. Claro, mientras Cartagena luchaba por construir una arquitectura que dé razón de ser de su modernidad, Barranquilla construía un puerto, y aquí sí tenemos que meternos en el pensamiento de los barranquilleros de ese momento. Poder coger un tren en la ciudad de Barranquilla frente al edificio de la aduana y llegar al extremo del muelle de Puerto Colombia. La fantasía de un tren que se metía más de 700 metros mar adentro. El sentido de modernidad que eso debía dar a los barranquilleros era único. Y así era. A los 10 años de su inauguración, Puerto Colombia tenía el principal movimiento en el territorio nacional. Por ahí salía el café, por ahí entraban los bienes, por ahí entraban los inmigrantes, por ahí llegó el mundo a Colombia y por ahí salió Colombia al mundo. También la arquitectura moderna en Barranquilla se localizó en un entorno preciso, el entorno donde estaba la estación del ferrocarril. También estaba la estación del tranvía, la estación Montoya del ferrocarril, la estación del tranvía. Estaba el edificio de la aduana, actual Biblioteca Piloto del Caribe, perfectamente recuperado. Sin recuperar, allá está lo que era la estación fluvial, donde salían los barcos de vapor hacia el interior. Aquel relato de un cubano, Fray Candí, Emilio Bobadilla, que se ve que sufrió Barranquilla como nadie, y era lógico, ¿no? Fines del siglo XIX, Barranquilla era un proyecto de puerto con ciudad futura, lo llama Ganga, que significa barro. Era un villorrio de chozas y casas de mampostería. Se empeñaban en elevarlo a la categoría de ciudad, pero no era una ciudad, más que le pesara a los gangueños, que creían haber nacido en ella y jactarse como un inglés de haber nacido en Londres. Una burla dura, pero miren que muy pocos años más tarde, 30 años más tarde, Estercita Forero, la folclorista, describe a Barranquilla en estos términos y describe la Barranquilla de su infancia, es decir, no tan lejana de aquella que miraba Fray Candí. La ciudad es según con los ojos que se mire. Las calles de su vieja Barranquilla, el caño saludando al Magdalena, las flores de la Castilla, las noches con la luna, de que después va a llamar, va a ser la canción de la luna de Barranquilla. Ese era el deseo de modernidad en las ciudades colombianas. Ese fue también el deseo de modernidad en Ciénaga, una pequeña población del Magdalena, primero referida al cultivo de tabaco, después cuando la United comenzó la explotación de la fruta, del banano, dos ciudades, dos polos centran la atención: Fundación al sur y Ciénaga al norte. Poco a poco la sociedad cienaguera va construyendo sus casas con lo que consideraban la última moda de la arquitectura francesa. Casas republicanas basadas en la arquitectura de las bellas artes de mediados del siglo XIX en Francia, las escuelas de bellas artes. El Estado
comienza a armar su gran presencia, renovando la fachada de la iglesia, construyendo un fantástico edificio municipal por la firma Parrish, la misma que construyó el barrio Prado en Barranquilla, un templete que armaba de todo esto una ciudad no solo moderna, sino una ciudad precisa para el lugar, el clima, noche de retreta con cumbiamba, como nos describían que se bailaba, no con velas, sino con rollos de billetes encendidos en la novela de García Márquez. Pero, y ahí viene el despertar del sueño de la modernidad que señala Benjamin, y lo describe así Cepeda Zamudio. A medida que el pueblo se aleja de la estación hacia el centro, hacia la plaza, antes de la masacre, del día de la masacre, se va gestando todo un clima. María Tila Uribe cuenta cómo la modernidad se concretó en Ciénaga con el bautizo de fuego de la clase trabajadora en La Matanza, en la plaza del templete, donde por las noches se bailaba cumbia con rollo de billetes, la plaza de la iglesia recuperada en estilo neoclásico. Aquí no hubo muertos, dijo. Desde los tiempos de su tío el coronel no ha pasado nada en Macondo. El relato concluye en 100 años de soledad. Después de la matanza de las bananeras, la única noticia humana era el primer toque para misa. Miremos otro escenario. Entre el vacío de la pampa sin límites, plano horizontal, continuo, infinito, y el otro plano infinito del Río de la Plata. Allí vamos a ver la otra ciudad que queremos hacer referencia hoy, Buenos Aires. Buenos Aires era el puerto más alejado del Imperio Español. Para un funcionario español ir a Buenos Aires era ir al destierro, era más cerca de España, anímicamente, Filipinas, que Buenos Aires. Era un fuerte con una pequeña aldea alrededor, en torno a una gran plaza, Plaza Mayor, actual Plaza de Mayo. El fuerte que defendía la ciudad frente al río, y el primer edificio que se construye y va a cambiar esa imagen de la ciudad. La Recoba, aquella, un edificio comercial que para el lado de la ciudad ubicaba boutiques y comercio de ultramarinos, y para el lado del fuerte ubicaba Plaza del Mercado. Ahí se arma la primera ciudad que intenta ir más allá de la tradicional aldea. Allí va el primer Teatro Colón, allí se siembran las primeras acacias, ahí comienza a armarse algo. A fines del 1700, cuando comprenden que es más económico sacar la plata del Alto Perú por las llanuras de lo que después va a ser Argentina, que atravesar las montañas del país, de lo que después va a ser el país, la República del Perú, el puerto de Buenos Aires se dispara, comienza a tener un movimiento muy fuerte, sale la plata de Bolivia, comienzan a salir carnes y cueros, carnes saladas y cueros de los campos argentinos, y llegan inmigrantes, llega gente de toda Europa. ¿Qué gente llega? Aquella que no tuvo oportunidad de insertarse
en la economía de la revolución industrial europea. Gente que va a vivir a conventillos en medio de una sociedad que se enriquece con el comercio de carne y cueros y construye este tipo de espacios. El crecimiento poblacional es tan grande que la ciudad requiere infraestructura. Bueno, el primer hospital de la comunidad italiana, del arquitecto Buschiaso, el desarrollo de Puerto Madero, esto que vemos acá con los viejos diques, una secuencia de diques que impiden que entre el barro del Río de la Plata, todo ese barro que trae el río desde la selva de Brasil. Los edificios escolares, y ahí el presidente Sarmiento tuvo una importancia muy relevante, pero desde antes, 1858, escuelas secundarias y en el 74 la universidad. Pero más representativo aún, el Hotel de Inmigrantes, ahí donde llegaron todos nuestros antepasados a vivir, a buscar sobrevivir en un territorio nuevo. El Hotel de Inmigrantes en el puerto, y el Estado distribuía tierras. ¿Conocen el tango Malena? Malena canta el tango como ninguna. Pues lo canta Susana Rinaldi, bueno, todos los más conocidos. En cada verso pone su corazón, pero su voz perfuma a pasto, a yuyo del suburbio. El yuyo es el pasto. Su voz trae el perfume del suburbio. Es la vida de dos ciudades simultáneas. Una que cree en una modernidad que va a armar un futuro económico. Otra que cree en una modernidad que es ese sobrevivir día a día en el suburbio. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Todo un contexto de tango. La ciudad comienza a armarse, teniendo como modelo Madrid y los andenes con cafeterías, la Avenida de Mayo que une la Casa de Gobierno con el Congreso, pero a nivel de la economía terrateniente, las familias construyen sus grandes viviendas estilo francés. Hay una coincidencia que va a pasar por toda América. Pero la vida de Buenos Aires está en los barrios. Otro tango también de Homero Mansi, Sur, más allá de Pompeya, un barrio actual, la inundación. La ciudad que terminaba en la inundación que se abría hacia el deslinde, hacia la pampa. Con esta arquitectura de metal, de láminas de zinc en la boca, o esa tipología de viviendas en los barrios que armó el tranvía, primero el tranvía de caballos, no de mulas, de caballos allá, y luego el tranvía eléctrico. En eso la historia coincide en Bogotá y en Buenos Aires. El deslinde, todas las novelas de Borges, esa parte que no era ni ciudad ni campo, allí donde el gaucho se convertía en ciudadano, pero vivía en el arrabal, era arrabalero, allí donde la gente de mal vivir de la ciudad se refugiaba. Esa transición, cantada en los tangos y narrada por Borges en el texto Evaristo Carriego. Esto que vemos es actualmente
centro de la ciudad. ¿Cómo vamos de hora? Me quedan 10 minutos. ¿Sí? Y esto es válido para Buenos Aires y para Bogotá. Eso que decimos que mostró el tango, que fue la diferencia entre los barrios pobres, de vida pueblerina, pero de costumbres virtuosas. En cambio, el centro rico, luminoso, las luces del centro, pero también lujos y placeres que denigran la condición humana, tema de muchos tangos. Sí, es muy viciente, pero no era lo que marcaba la gran diferencia, ni lo que hasta hace pocos años, antes de las transformaciones en comunicaciones y produjeran el cambio, lo que marcaba la gran diferencia en Bogotá, en Buenos Aires, en Lima, en las ciudades, era el acceso a la información, el acceso a la moda. El centro definía el gusto, las últimas tendencias, las últimas palabras de un lenguaje coloquial que mostraban un estatus, una condición social. En el centro ocurría todo lo que tiene que ocurrir. A los barrios llegaba tarde. El barrio asumía la moda un día después. Sobre eso hay mucha literatura, hay mucho estudio sociológico. El barrio no podía ocultar su cercanía al deslinde y a su tradición rural. Pensémoslo también aquí en Bogotá, porque la moda y los consumos culturales viven a través de la información. Vamos a hacer un señalamiento sobre el tiempo, porque nos gusta mucho decir, es que todo nos llega tarde. No creo que sea, no es válido. Vean, vamos a comparar el edificio en altura en Buenos Aires y en Bogotá. La arquitectura moderna construyó entre 1930 y 1950 el Safico, el Comega, el Cábala, el Alas, una serie de edificios en la ciudad. Conformó esta tipología, que es lo que arma Buenos Aires. Viendo una cuadra de esas, se puede tener una idea de toda la ciudad. Vivienda en altura, con los últimos pisos retrocedidos para permitir la ventilación de la calle y balcones. Apartamentos pequeños con balcones. Una tipología que entre los años 30 y 50 construyó la ciudad. Algo de esto lo señalé hace un momento. Entre la idea de modernidad y la idea de exclusividad hay muchas coincidencias. Y la modernidad como idea va a dejar por fuera, lamentablemente, groseramente, muchas personas. Se van a crear sectores exclusivos, sectores nuevos. Yo recuerdo en los años 80 había una publicidad de finca raíz acá en la televisión, en nuestra televisión local, y de dos señoras que hablaban, y una le comentaba a la otra que se iba a vivir en un conjunto cerrado, con portería, con cercas y cámaras, y cuando uno pensaba que el otro le iba a decir, pero mi hija, ¿dónde te metiste? ¿Dónde te fuiste a encerrar? No, la otra le decía, ay, te mudaste al norte. No, en el sur también tenemos esas ventajas. Vean cómo hay una dirección hacia el consumo y cómo hay una moda que genera el consumo y que pone o no ciertos aspectos. Creo que en los últimos años el gusto ya no es patrimonio de un lugar, ya no es patrimonio del centro, no es patrimonio de este o aquel parque o lugar de la ciudad. El gusto
y esa exclusividad que señalaba el poder económico, hoy día se han transformado por el poder de la información. Todos tenemos acceso a la misma información. Bogotá. Bogotá, años 50. Esta es la foto que estaba en la presentación. Y Bogotá era el centro. Todo lo que ocurría en Bogotá, allí ocurría. Ahí llegaban y salían los flujos culturales, toda la cuestión afectiva, toda la economía. Todavía era válido decir vivir en el marco de la plaza, es decir, vivir en el centro del centro, junto al poder. La carrera séptima antes de la remodelación. Pero el 9 de abril corta en dos la historia de Bogotá. La ciudad centrada, la ciudad que se desarrolló lentamente a partir de un centro y extendió las calles y creó nuevos barrios, y el tranvía llevaba y traía la comunidad a esos barrios. Después del 9 de abril se va a transformar, se va a dispersar la comunidad tradicional del centro, aquella que decía vivir en el marco de la plaza. Se va a ir a los nuevos barrios. El centro se va a confundir. Van a venir las nuevas avenidas, los ensanches, la transformación de la trama urbana. Seguramente fue el pánico de la tragedia del 9 de abril lo que alejó a la burguesía a los nuevos sectores. O quizá fue la moda. Pero cuando se dieron cuenta, ya la ciudad no tenía su centro. El centro había explotado, se había abierto en cantidad de subcentros. Imágenes de esa ciudad, el nuevo centro internacional, la densificación de los barrios hacia el sur por migraciones, nuevas avenidas, la autopista norte con calle 100, nuevos barrios, viviendas obreras. Pero es innegable que el bombardeo de imágenes que llegaba va a crear un nuevo modo de vida. Imágenes que hablan de modernidad. Imágenes ajenas a nuestro contexto, al contexto de esos años, que mostraban carros que apenas cabrían en las calles, máquinas de difícil manejo, señoras casi vestidas de fiesta, haciendo los quehaceres del hogar, comida enlatada. Llegan después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Estados Unidos la mano de obra de la industria bélica tiene que ser ocupada en la industria del consumo, se produce este desparramo de imágenes que muestran un nuevo mundo, un mundo moderno, por todo el territorio. Esta es la arquitectura de esos años en Bogotá. Lo de arriba es el plan de Le Corbusier, que proponía demoler el centro, crear una gran plaza cívica, construir una serie de bloques y sobre la décima. Pensemos que en esos años se estaba poblando Quiroga con la gente que llegaba de la migración del norte de Tolima. Esa era la propuesta para el centro. Esta era la propuesta de los proyectos de grado de los arquitectos de la Universidad Nacional, que comenzaron a graduarse a partir del 48. El problema era el hacinamiento, calles angostas y mucha gente. La solución, bloques de vivienda paralelos que todos tengan aire, sol y brisa. Una utopía de Playa Brisamar. Y aquella imagen, que es una imagen de proyecto, es la entrada del puente que cruza la 26 hacia la décima.
Por supuesto, eso no se hizo en 1948, cuando es la tesis, pero no es muy lejana, no es muy distinta a la imagen que se armó después. Toda esta generación de arquitectos tuvo la enorme fuerza de concretar sus ideas, de confiar su modernidad y concretarla. Hubo otra arquitectura moderna, quizá intrascendente, quizá no muy relevante, pero es una arquitectura moderna que armó la ciudad, que supo dar respuesta a una ciudad que crecía enloquecidamente con la migración y que había que construirla. Y la arquitectura moderna lo supo hacer y lo hizo con calidad. Estas son imágenes de aquellos años 50, de esta segunda modernidad, aquellos carros como naves interplanetarias, las farolas, la televisión, Marilyn Monroe, un símbolo de ese momento, las Vespa, es decir, las scooters, las motonetas, que crean una nueva movilidad, los aviones Constellation de los 50, el Constellation de Avianca que llegaba al aeropuerto de techo, que había que viajar con las señoras con sombrero y los señores elegantísimos. La radio parece un comentario trivial, pero este pequeño artefacto llevó la vida urbana, llevó la vida de Bogotá a toda la región. Allá salía y era confiable, la gente creía lo que hablaba la radio, porque entretenía. Eran los bailables del Hotel Granada, era Lucho Bermúdez, Matilde Díaz, gente en la que se creía. Era Radio Sutatensa, que enseñaba a leer y a escribir. ¿Cómo no se va a confiar en una radio que nos pone al día en el mundo? La radio es un adelanto fundamental en la modernidad colombiana. Bueno, diseños y demás. Miren, son fotos de dos sectores de la ciudad. Una arquitectura de estratos altos, con una expresión formal importante, una arquitectura en ladrillos, una arquitectura de la que se habló y se habla en revistas internacionales, y una arquitectura mucho más doméstica, lo que hizo el Banco en el Polo o en tantos otros barrios. Lo curioso es que estas viviendas, muchas de ellas, no tienen habitación de servicio. ¿Qué pasó? Se asimiló ese concepto que veíamos en la publicidad de las revistas internacionales, en Life y demás. Se arma una familia nueva, diferente, donde señora y señor trabajan en el mantenimiento del hogar y donde señora y señor mantienen la economía y la vida diaria, y ya no existe el personal doméstico que caracterizó la tradición colonial y republicana. Estos años 50 marcan una nueva modernidad. Miren, los edificios en altura se construyeron en Bogotá 20 o 30 años más tarde que en Buenos Aires. Eso no quiere decir que llegaron tarde. Quiere decir que cuando el contexto estaba apropiado para un tipo de arquitectura, pues la arquitectura aparece. Si en Buenos Aires fue en los años 30 y en Bogotá en los 50, por supuesto van a ser edificios diferentes. Estos hablan de un lenguaje arquitectónico, los de Buenos Aires hablan de otro. Pero lo que es importante ver es que reproducir el piso, el suelo, en muchos pisos, para su venta, para su economía, responde a un determinado momento de cada sociedad. Nada llega tarde, sino que llega cuando tiene que ser. Hacia fines de los 50, vamos ya concluyendo, se construyen en Buenos Aires también, como en Bogotá, barrios obreros
Más tarde la arquitectura pasa, la arquitectura de vivienda obrera, a los edificios en altura, como el experimento de la cooperativa, el hogar obrero. Y en los años 60 se toma la imagen de eso que se llamó nuevo brutalismo inglés y se construyen esas grandes cintas que en Inglaterra hubo que demoler, muchas de ellas, las de Park Hill, por ejemplo, que se convirtieron en grandes ollas y en Buenos Aires se mantienen casi como guetos. Es todo lo que llegó en ese contexto de fines de los 50, principios de los 60, que en arquitectura llamamos la Englishness, ese mirar lo que ocurría en Inglaterra. Y esto es lo que ocurría. En el libro El paisaje urbano de Gordon Cullen hay estos dibujos de el sector de Thamesmead en Londres, que no son muy distintos a lo que hacían los arquitectos de Buenos Aires en esos años, lo que hacían los arquitectos de Bogotá también en esos años. La ciudad vuelve a ser el territorio de la calle como lugar de recorrido, el territorio de la plaza, el parque, como lugar de encuentro. El fin de la infancia está en los años 60 y ahí sí va a haber una ruptura con todo y vamos a terminar mirando esta sociedad, porque en realidad lo que miramos no son ciudades, son sociedades que habitan territorios y esos son sus territorios, sus ciudades. El fin de la infancia en los años 60, ese diseño con Betty Thompson, el diseño gráfico, famoso Love, que lo vimos aquí repetido hasta el cansancio en las bucetas, el happening, lo que ocurre una vez y no vuelve a ocurrir, la minifalda de Mary Quant, movimiento hippie, o la transformación económica de todo eso en productos de consumo. Se nos está acabando esta mirada a la ciudad que cerramos con el fin de la ciudad de la infancia, la ciudad de los años 60, con el cómic contracultural, con los nuevos personajes que no necesariamente representan familia, como era lo tradicional, con la música de los Beatles, con la reinterpretación de objetos cotidianos, como los cómics o los productos de supermercado en el campo del arte. Todas estas manifestaciones que van a hablar de una nueva ciudad que va a acabar en los años 60, con el grupo Archigram en Inglaterra, que propone esas estructuras costosísimas para torres de espectáculos, con proyectos futuristas entre espaciales y megaproyectos que 50 años después se están construyendo en el Golfo Pérsico, en Dubái y demás, con dos palabras que las podemos entender con la película Barbarella, que era un cómic también en la época, Barbarella con Jane Fonda. Barbarella se mueve en un contexto blando, duro, hard, soft. Comienza a aparecer en el horizonte dos palabras nuevas. Barbarella se mueve en un contexto de rocas que rematan en figuras humanas. La ciudad del mal es de acero y vidrio, la ciudad de Soho. La astronave de Barbarella es de última tecnología, forrada en peluche. Lo blando y lo duro, hard, soft, va a llevar al discurso del hardware, el software, palabras que hoy día arman nuestra vida cotidiana. Bueno, dejemos acá esta mirada a la ciudad. Yo creo que muchas veces es más real el imaginario que la misma ciudad.
es más real la ciudad imaginada que la ciudad que está allí, porque la ciudad imaginada es la que vivimos. Entonces esa sería la diferencia entre realidad e imaginario. Yo intencionalmente no utilicé mucho las dos palabras a lo largo de la charla, y tratando que estuviera ahí subyacente el imaginario de la Bogotá cachaca, de la Bogotá del tranvía, de la Buenos Aires del tango, es decir, todos esos imaginarios que se manejan de las ciudades. Traté de hablar más de las representaciones, pues todos hablamos más de las representaciones, porque es el mundo a través nuestro. Y no por argentino, por persona nomás. Creo que a todos nos gusta más hablar de nosotros que del mundo. Y, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? No llega. Bueno, porque el cable no. Nada, digamos que estamos viendo en este momento en un proyecto una ciudad intermedia en Colombia, que es la ciudad de Vitamo. Es una ciudad que es puerto terrestre, y entre lo que nosotros veíamos para poder entender un poco cómo trabajar allí, lo veíamos un poco que se debatía entre San Andresito y Alejandría, digamos, como puerto. La pregunta un poco es cómo acercarse a ver la estructura de los imaginarios de una ciudad. ¿Qué recomendaciones podría dar? Yo creo que no hay una fórmula que sea válida para todas las ciudades, porque existe ese imaginario colectivo de cada ciudad. ¿Cómo armaría el imaginario de Duitama? Pues en principio yo no lo podría separar, no podría separar Duitama de Sogamoso. Siempre juegan como esas estrellas dobles que uno ve en astronomía, como Aguachica, Cesar, como es con la de arriba, la cercana a Cúcuta. ¿Cómo armaría el imaginario de Duitama? Pasaría por algo que usted dijo, por el transporte, por el puerto. Y las primeras carrocerías de buses nacionales para bus interurbano, intermunicipal, se produjeron en Duitama. Los hermanos que armaron Muisca primero y después Aga, dos empresas carroceras tradicionales que se basaron en modelos importados. Sin duda, la idea de movilidad, de transporte, tiene mucho que ver con Duitama. La idea de puerto terrestre es muy significativa, porque no la tiene Sogamoso, por ejemplo. No sé por qué en el imaginario ahí sí se separan. ¿Cómo sería el método? Yo propondría un método a partir de relatos. Así como acá metí relatos literarios que daban contexto de las ciudades, o metí tangos que daban otro contexto, yo metería el relato como una categoría muy importante, porque está mostrando la vida diaria, está mostrando el gusto, y me podría tener a relatos cotidianos. Un relato de la plaza de Duitama, ¿hasta dónde tiene alcance? Un relato en la ciudadela industrial, ¿es válido para Paipa o es válido para Duitama? ¿Hasta dónde es válido este relato si nos movemos hacia Duitama? ¿Hacia dónde es válido si nos movemos hacia Paipa? Ese sería el método propuesto, mirar un poco cómo la gente narra su ciudad, narra su propia vida. Nosotros hacemos un ejercicio que se propone, bueno,
armen un relato descriptivo de un lugar de la ciudad. Tiene calles, árboles, pasa el bus, tiene negocios. Bueno, en ese contexto harán un relato narrativo que cuente la vida de la ciudad. A ese relato, ahí me encontré con un amigo en el paradero del bus que salía, en el momento que salía de uno de los negocios. Se empieza a armar una pequeña historia. Esa historia da cuenta de la vida diaria. Detrás de esa vida están los imaginarios. Ese es el método que utilizamos básicamente como proyecto de investigación. Por allá anda mi coinvestigadora. Y no sé si es claro o pues con todo gusto podemos hablar de esto cuando ustedes quieran. Mi correo, pergolisjuancarlos, todo junto, con minúscula, @yahoo.com, y charlamos del tema. ¿Hay alguna otra inquietud? Sí, digamos también, pues como con respecto a lo que son los relatos y los imaginarios, pues tiene mucho que ver de algún modo con, o sea, los relatos está asociado mucho a la noción de narrativa, ¿no? Mientras que los imaginarios está de algún modo asociado a las iconografías, ¿no? A pesar de que desde las iconografías, pues por supuesto, también se pueden hacer narrativas, ¿no? Y bueno, con respecto, digamos, a lo de Duitama, es interesante ver, por ejemplo, ahorita las transformaciones, dar cuenta de las transformaciones históricas, ¿no? Dentro de esas narrativas, porque, digamos, la Plaza de Toros ahorita se cerró aquí en Bogotá, pero entonces, hoy en día Duitama se está convirtiendo en un escenario para los toros Sí. a partir del cierre de la plaza aquí. Entonces eso va a generar, digamos, otro tipo de dinámica para la ciudad, por ejemplo, ¿sí? Claro. Y también hay que ver la pluritemporalidad urbana, el pasado, el presente y también las utopías de futuro, ¿no? Sí, generalmente las Dentro de utopías. esos relatos, ¿no? Las utopías son utopías sociales. La sociedad en el futuro será así, será de esta otra manera. Y la ciudad que va a albergar esa sociedad va a ser así, de esta forma. Es decir, la ciudad no es lo utópico, sino el proyecto de sociedad. Y Lo aún no existente, ¿no? exacto, sí. Meterse en el relato, en una secuencia temporal, permite ver las transformaciones no solo de la ciudad, sino de lo que la gente representa, de cómo se representaban la ciudad en la que vivían, qué imaginarios tenían. Yo creo que nadie puede vivir en una ciudad que tenga un imaginario negativo. Es decir, lo que nos amarra a una ciudad es lo positivo de ese imaginario. Y como el imaginario surge de esa representación, pues de hecho estamos pasando por nuestro propio inconsciente o por el inconsciente colectivo. El imaginario generalmente es positivo. A mí me impresionó mucho ver las transformaciones del imaginario en Bogotá, una ciudad que hace muchos años era espantosa, era sucia, peligrosa, la peor, terrible, la única salida que tenía era el aeropuerto, bueno. Y de pronto Bogotá se convirtió en Bogotá coqueta y el imaginario cambió, ya no era una ciudad terrible, sino que era una muchachita adolescente, más cómo no va a ser metida de pata si es una criatura. Y se empezó a mirar Bogotá con otros ojos, con cariño y con comprensión. Cambió el imaginario. La ciudad terrible ahora era una ciudad, bueno, que hay que tolerarle la cosa de juventud. Luego vino otro imaginario que fue
y más cerca de las estrellas. Ya no era una joven coqueta, ya era una estrella de Hollywood, llena de joyas y alamedas y todo lo que tiene que tener una estrella más, porque ya Bogotá estaba cerca de esas estrellas. ¿Cómo es tan moldeable el imaginario? ¿Cómo somos capaces de cambiar la representación que tenemos de la ciudad ante una pequeña inducción? Los psicólogos, creo que es una cosa de Melanie Klein, que propone que las imágenes que tenemos se forman cuando un estímulo exterior toca una percepción anterior. Y lo que se ha trabajado sobre el imaginario fueron justamente crear estímulos que motiven esas percepciones que tenemos guardadas por allá en el inconsciente. ¿Y hay alguna otra pregunta? ¿Dónde anda el micrófono? ¿Quién tiene el inalámbrico? ¿Cómo? Hay la última. La última. Así nomás. Pues hablando de los imaginarios, estaba pensando en que, pues viendo todas esas fotos y como que ahora hay como un auge de ver Bogotá antes del Bogotazo, digamos, ese es un tema que está como en boga o está un poco, por decirlo así, de moda. Quería saber cómo ve usted, por ejemplo, que, no sé, que el barrio Teusaquillo, que hace, pues que era un barrio como tan importante y pues todo el mundo dice que era un barrio pues muy elegante y de una arquitectura pues muy valiosa, pues ese barrio ya no es lo mismo, igual que el barrio, por ejemplo, el Chico. ¿Cómo ve usted, digamos, esa transformación? Porque, digamos, si se ve en términos de modernidad, uno podría decir que la ciudad está progresando, que la ciudad está moderna porque tiene unos edificios en vidrio altísimos, pero como que, por ejemplo, yo extraño esa otra ciudad que me parecía más elegante, más, como usted dice, de pronto cachaca, ¿no? Como que hubiera pasado si esa fuera esa ciudad, ¿no? Entonces, pues Teusaquillo tuvo la suerte que no demolieran tanto, sino que hubiera un cambio de uso, que las casas pasaran a ser oficinas. Pero otro barrio como el Chicó se demolió todo. Y pues uno dice, y siempre hacemos un chiste en clase, el chiste es pensar que esta niña tan bonita va a crecer, sí, va a ser Miss Universo, entonces que crezca. Esta ciudad tan bonita se va a desarrollar, va a ser una gran metrópoli. Eso nunca se sabe. Eso nunca se sabe. Hay otros problemas, no solo de pensar que por la ciudad de Antejardines y cercas podíamos caminar, y por esta otra ciudad llena de carros y demás es más difícil. El problema es ver que en esos lotes que han demolido casas, por ejemplo en el Chicó, en cada lote vivía una familia que tenía un carro. En la actualidad viven en edificios 40 familias con 50 y pico de carros. Eso hace que la vida en las mismas calles, en los mismos andenes, pues es muy dificultosa. Es imposible que la ciudad se estanque, la ciudad es dinámica y cambia día a día. Cómo cambiamos nosotros y cómo cambia nuestro modo de ver la ciudad, cómo cambia nuestra vida. Ojalá que los cambios sean sensatos y pasar de la ciudad colonial a la ciudad republicana y tuvo una importancia grande. Se abrieron ventanas, la gente miraba la calle, no era la vida interior, y la gente concurría a los parques de la Independencia, Parque Nacional, bueno. Y pasar a la ciudad moderna, armó otros barrios con otras condiciones, ojo, implicó viajar, implicó movilizarse, entonces cambian rasgos de la vida diaria.
hiperdensificación de esos barrios que se está haciendo en la actualidad, pues es un proceso lógico si pensamos el costo de llevar servicios a sitios alejados en la sabana, pero también pensamos en el costo de perder esos espacios amables de la ciudad, aunque vivamos en ellos.